Papá, eres un estorbo. Siempre lo has sido. Lo dijo sin pestañear, quitándome las llaves de mi propia casa delante de Alba. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, como si en ese instante me hubieran vaciado el pecho. No contesté, ni un reproche, ni una pregunta. Solo sentí el metal de las llaves desaparecer de mi mano. Pero semanas antes, nada hacía pensar que llegaríamos hasta ahí. Antes de continuar, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te dolió más el silencio de la familia que cualquier palabra. Me llamo Antonio Martín, tengo 69 años y vivo en Triana, en la misma casa donde conocí la risa de mi mujer, antes de que el cáncer me la arrebatara en 2019. Desde entonces, los domingos eran mi ancla. Clara, mi hija, venía con Alba, mi nieta, a comer tortilla, pan del mercado y aceitunas verdes. Yo creía que lo nuestro era sólido. La ayudé en todo, pagué su carrera, le adelanté 52.000 euros para el piso en Nervión. Siempre pensé que el amor se sostenía con gestos así. Pero el amor, supe después, se desgasta en silencio, y a veces se rompe sin ruido. Las primeras grietas fueron tan pequeñas que casi no las vi. Clara empezó a venir menos. Las llamadas se hicieron breves, como si siempre tuviera algo más urgente. Ya no preguntaba si necesitaba algo, solo si podía echarle una mano con un ingreso, o si conocía a alguien en el banco que le agilizara un trámite. Al principio lo tomé como algo normal. Todos tenemos etapas difíciles, pero había un tono nuevo en su voz, una prisa que antes no existía. Luego apareció Javier, su pareja, un hombre correcto, de esos que hablan más de lo necesario, con el pecho siempre un poco inflado. En las comidas dominicales, sus comentarios se volvieron costumbre. Antonio, tú no sabes lo caros que están los colegios ahora. Menuda suerte tener tu pensión fija. Yo sonreía, no por agrado, sino por educación. Pero cada palabra suya llevaba un filo escondido. Una tarde, cuando me ofrecí a pagar la reparación de su coche, le oí decir en voz baja: tu padre vive como un rey, Clara. Así cualquiera. Me dolió, aunque fingí no escucharlo. Uno aprende, con los años, a tragarse las ofensas pequeñas para no perder la paz. Pero la paz se resquebraja. Y la mía lo hizo un domingo de marzo. Clara llegó con prisa, sin beso, sin sonrisa. Buscaba unos papeles y las tarjetas del banco. En la mesa estaban las llaves de mi coche nuevo, el Citroën C5 Aircross, recién comprado, sin seguro aún. ¿Puedo llevarme el coche, papá? Lo necesito para una cosa rápida. Clara, aún no tiene seguro completo. Espera unos días, hija. Me miró como si le hablara en otro idioma. No te preocupes tanto, papá. Deja de ser tan maniático. Y antes de que dijera algo más, cogió las llaves y se fue. El silencio que dejó fue espeso, casi físico. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba con el coche y con algo más que no sabría nombrar. Mi confianza. 3 días después volvió. Me dejó las llaves en el recibidor, sin mirarme. Cuando salí al garaje, el alma se me cayó a los pies. Arañazos profundos en el lateral derecho, los asientos manchados, olor a tabaco. En el suelo del copiloto, un vaso de refresco derramado y un par de pendientes baratos. El depósito vacío. Subí despacio, con el corazón latiendo torpe. Clara, ¿qué ha pasado aquí? Nada, papá. No exageres. Son solo arañazos. Para eso tienes pensión. ¿No? Esa frase me partió más que el golpe del coche. No por el dinero, nunca me importó, sino por el desprecio escondido en sus palabras. Ahí supe que algo se había roto, y no era el coche, era el respeto. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, con la luz del frigorífico encendida, repasando cada detalle de los últimos meses. Todo cobraba sentido, las prisas, los silencios, las evasivas. Clara ya no me veía como su padre, me veía como un recurso. Y entonces decidí algo, no por orgullo,
sino por dignidad. El piso de Clara, en Nervión, estaba a mi nombre, lo había comprado yo, cuando ella se separó del padre de Alba y no tenía nada. Al día siguiente llamé a una inmobiliaria de confianza en Los Remedios. Quiero poner en venta un piso. Urgente. No avisaré a los ocupantes todavía. El agente se quedó callado unos segundos. ¿Está seguro, don Antonio? Más que nunca. Esa misma semana cancelé el viaje familiar a Tenerife que había pagado hacía meses. 2.400 euros perdidos. Sí, pero era el precio de recuperar algo más valioso. El silencio limpio de mi casa. No llamé a Clara. No discutí. No le expliqué nada. Simplemente, actué. Cuando llegó la notificación de desalojo, me enteré por una llamada corta. Papá, ¿qué has hecho? Nos van a echar. No puedes hacerme esto. Hija, solo te devuelvo la libertad que tanto deseabas. Ya no dependerás de mí. Colgó sin responder. A las pocas semanas supe que se habían mudado a un piso pequeño en San Jerónimo, apenas 40 metros cuadrados. Javier había perdido un trabajo temporal. Clara encontró empleo de dependienta en un supermercado, con un sueldo justo para sobrevivir. Alba, según me contó un vecino, ya no sonreía tanto. Los meses pasaron lentos. Yo seguía con mis rutinas, el café de media mañana, los paseos por el río, la partida de dominó en el bar de Manolo. Pero algo dentro de mí había cambiado. No había ira, solo una calma nueva, una certeza silenciosa. Había hecho lo que debía. A veces me sorprendía mirando la foto de Clara y Alba en el salón. La giré hacia la pared durante un tiempo. Luego la volví a colocar en su sitio. No porque todo estuviera arreglado, sino porque el perdón, cuando llega, no siempre avisa. Un día de junio, mientras el sol caía sobre el Guadalquivir, recibí un mensaje de Clara. Papá, ¿podemos vernos? Solo quiero hablar. Y aunque mi mano tembló, respondí. Cuando quieras, hija. Estoy en el bar de siempre. No sabía lo que iba a decirme, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo una esperanza tranquila, la de quien ha aprendido que la dignidad no se impone, se demuestra. La vi entrar al bar un poco más delgada, el gesto cansado. Habían pasado casi 4 meses desde aquella frase que me partió en dos. Papá, eres un estorbo. Ahora llevaba el pelo recogido sin esmero, una chaqueta que ya no le quedaba del todo bien, y en los ojos, ese brillo entre culpa y agotamiento que solo da el orgullo cuando empieza a rendirse. Se acercó despacio, como si temiera que el suelo se rompiera bajo sus pasos. Hola, papá. Hola, hija. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedí 2 cafés, aunque ella apenas tocó el suyo. Durante un buen rato no hablamos. Escuchábamos el murmullo del bar, las cucharillas, la radio, las voces de fondo. El tiempo, por primera vez, no nos empujaba. He venido porque, empezó, mirando al plato vacío, porque necesitaba decirte algo. Yo esperé, sin interrumpirla. Te juzgué mal, papá. Me creí con derecho a todo. A tu dinero, a tu ayuda, a tu tiempo. Y cuando dijiste que no, lo tomé como una ofensa. Tragó saliva. No entendía que lo que hacías no era por obligación. Era por amor. Sus palabras no sonaban ensayadas. Eran las de alguien que ha tenido que vivir el silencio para entender el valor de una presencia. Javier y yo ya no estamos juntos, añadió, bajando la voz. No soportaba la tensión, las discusiones, la culpa. Alba se fue conmigo. Nos hemos apañado como hemos podido. Pero, no quiero darte pena. No me das pena, hija, le respondí. Me das verdad. Se le humedecieron los ojos, aunque no lloró. En eso se parece a mí. Cuando nos llegó la notificación del piso, te odié, dijo. Juré que no te volvería a ver. Pero estos meses, he comprendido que no me echaste por venganza. Me echaste para que despertara. No te eché, Clara. Solo te devolví el peso de tu vida, el que habías dejado en mis manos. Nos quedamos en silencio.
Ella miraba el río, yo el reflejo de su cara en el cristal. Parecía la misma niña que me pedía helado los domingos, solo que ahora llevaba una sombra de adulta sobre los hombros. Papá, no vengo a pedirte nada, continuó. Ni dinero, ni casa, ni perdón. Solo quiero empezar de nuevo. No como antes, porque eso ya no existe. Pero sí con respeto. Asentí despacio. La dignidad no se pide, hija. Se demuestra. Si caminas conmigo, yo camino contigo. Esa frase no salió de un impulso. Era lo único que podía decir sin traicionar lo que había aprendido en el silencio de estos meses. Clara sonrió por primera vez. Pequeño gesto, tímido, pero sincero. Gracias, papá. Durante las semanas siguientes, nos vimos de forma discreta. A veces, paseábamos por la orilla del Guadalquivir, otras tomábamos café en la terraza de siempre. No hablábamos del pasado, solo del presente. Alba vino una tarde. 12 años, más alta, más callada. Me abrazó sin decir palabra. En su mochila llevaba un dibujo. Un hombre y una niña sentados en un banco, con un sol enorme detrás. ¿Esto lo has hecho tú?, pregunté. Sí, abuelo. Eres tú conmigo. Mamá dice que ahora vuelves a sonreír. Me mordí el labio para no emocionarme. Aquel papel arrugado, con sus trazos torpes, valía más que cualquier testamento. Poco a poco, el orden volvió a mi vida. No igual, pero más honesto. Clara y Alba alquilaron un pequeño piso en Los Bermejales, cerca del colegio. Ella trabajaba muchas horas, y a veces, los viernes por la noche, pasaba por mi casa con una bolsa de pan y algo de jamón para cenar juntos. Ya no hablábamos de dinero. Hablábamos de cosas pequeñas, de las notas de Alba, del olor a azahar en primavera, del fútbol. Un día, mientras cenábamos, me miró y dijo: «Papá, he pensado en recomprar el piso de Nervión, pero esta vez, con mi dinero». «Hazlo, hija, pero sin prisa, que las cosas que se hacen deprisa suelen doler». Me sonrió con esa calma que solo llega cuando uno ha tocado fondo y decide subir por su cuenta. A veces me preguntan si la perdoné. Yo digo que el perdón no es una puerta que se abre de golpe. Es más bien una rendija por la que se cuela la luz. Y en mi casa, esa luz volvió poco a poco. En las risas de Alba, en el tintinear de las tazas, en el silencio cómodo que solo se tiene con quien uno ya no necesita justificar nada. Nunca hablamos de aquel coche. Siguió en mi garaje, con los arañazos en el lateral. No los reparé. Dejé las marcas tal como estaban, porque me recordaban que el respeto, cuando se pierde, deja señales que ni la pintura puede tapar. Una tarde de otoño, me llamó Clara desde el trabajo. «Papá, ¿puedes recoger a Alba del colegio? Hoy salgo más tarde». «Claro, hija». La esperé a la salida, como hacía cuando ella era pequeña. Alba corrió hacia mí, mochila a la espalda, el pelo suelto. «Abuelo», gritó, «he sacado un 9 en historia». La abracé, sintiendo algo que no esperaba, una paz profunda, sin grietas. «Muy bien, mi vida. Eso se celebra con helado». Mientras caminábamos juntos por la avenida, pensé en todo lo vivido, las palabras duras, los silencios, la soledad, la dignidad. No había rabia, solo una certeza suave. Nunca es tarde para recuperar lo que el orgullo destruye. El invierno llegó sin ruido. En enero, Clara vino a casa con un sobre. «Papá, quiero enseñarte algo». Dentro había un documento del banco. Había abierto una cuenta de ahorro para Alba. «Quiero que aprenda a cuidar lo que tiene, no a esperar que se lo den», dijo. «Me parece el mejor legado que puede recibir». Nos quedamos en silencio un rato, escuchando la lluvia contra las persianas. «Gracias, papá, por no rendirte conmigo», murmuró. «Nunca me rendí, hija. Solo esperé a que aprendieras a volver. Ahora, cada domingo, volvemos a comer en Triana. Ya no hay mantel nuevo ni grandes platos. Solo lo justo, tortilla, aceitunas, pan del mercado. A veces, cuando Clara sirve el vino, noto que su mano roza la mía,
como quien pide perdón sin palabras. Alba corretea por el patio, y el sol entra por la ventana, iluminando las fotos que creí no volver a mirar. Miro mi casa y me reconozco, no como el hombre herido de antes, sino como alguien que aprendió que la dignidad también puede ser un refugio cálido. Y cada vez que Clara se despide con un hasta el domingo, papá, pienso que sí, que la vida, incluso después del desengaño, aún puede empezar de nuevo. El coche sigue ahí, con sus arañazos, quieto bajo el polvo, pero ya no me duele verlo. Ahora, cada vez que lo miro, recuerdo que incluso las heridas, si uno las deja respirar, se vuelven cicatrices limpias. Y al caer la tarde, cuando todo se apaga y el barrio huele a pan caliente, pongo el café al fuego y dejo que el silencio hable por mí. Porque ya no hay rencor, solo calma. Y en esa calma, por fin, vuelvo a ser padre. Aquel otoño, con la calma ya instalada como una manta ligera, empecé a ordenar papeles. No por desconfianza, sino por higiene. Abrí una carpeta azul y metí dentro escrituras, recibos del IBI, extractos del banco, la factura del Citroën con sus fechas y un folio en blanco arriba con un título simple. Para cuando yo no esté. No era un dramatismo. Era mi manera de no dejarle a nadie una guerra que no le corresponde. Fui a la notaría de la calle Asunción, donde siempre he hecho mis cosas. Don Manuel, el notario, me recibió con ese modo serio de quien ve la vida pasar en legajos. ¿Qué desea disponer, don Antonio? Quiero testar con serenidad. Y quiero que se entienda. Le expliqué que, con lo vivido, prefería poner por escrito 3 ideas. Que Clara recibiría su legítima sin discusión, que Alba quedaría mejorada en lo que la ley me permite, y que la casa de Triana sería, hasta el último de mis días, solo mía. Añadí una carta de intenciones, no obligatoria, pero clara. El patrimonio sostiene, pero no sustituye el respeto. El respeto no se hereda, se practica. Don Manuel asentía y escribía. Esto no es para castigar, le dije. Es para dejar quieto lo que tanto nos costó quietar. Se nota, respondió. Hay testamentos que huelen a pólvora. El suyo huele a paz. Firme el 15 de noviembre, con mano firme. Al salir, el aire de Triana me supo a pan reciente. Un par de semanas después, Javier me llamó. No me sorprendió. Los hombres así no se van del todo. Se agotan. Antonio, ¿podrías ayudar con una deuda? Es temporal. Estábamos en la puerta del bar de Manolo. Le ofrecí una silla. Siéntate, y tomamos algo. No quiero café. Quiero una transferencia. Yo solo doy café y conversación. El dinero, cuando confunde, rompe. No levantó la voz, pero se le tensó la mandíbula como a quien mastica piedras. Al final te quedarás solo, Antonio. No, hijo. Al final me quedaré tranquilo. Que no es lo mismo. Se marchó sin despedirse. Me quedé un rato mirando el reflejo de la luz en los vasos, escuchando la radio baja. No sentí triunfo. Sentí algo más útil, ligereza. Clara venía ya sin excusas. Un martes, me trajo una copia de su contrato del supermercado. No para que lo mires, dijo. Para que veas que puedo. La abracé. Fue breve, sin alardes. Me alegra, hija. Lo importante no es que puedas, sino que quieras seguir pudiendo. Alba pasaba tardes conmigo y hacíamos deberes en la mesa de la cocina. Un día, trajo una redacción. La persona a la que admiro. Al leer, mi abuelo Antonio me enseñó que decir no también es querer. Tuve que levantarme a por agua. No por la garganta, por los ojos. No todo era fácil. Hubo un domingo de diciembre en que Clara, cansada y con ojeras, se enfadó por una tontería. Siempre tienes que tener la razón, papá. Respiré. Conté hasta 10. No, hija. Solo tengo memoria. La razón va y viene. La memoria avisa. Se hizo un silencio áspero. Luego rió, pero sin burla. Vale. La memoria avisa. Apuntado. Esas pequeñas grietas ya no asustaban. Porque no escondían desprecio, sino cansancio.
y el cansancio se cura con presencia. El coche seguía con los arañazos. Me propusieron arreglarlo a buen precio. Dije que no. Preferí gastar en pintar el salón de blanco y cambiar la bombilla amarilla de la entrada por una de luz cálida de verdad. Pequeños cambios que hacen grande la casa. Una tarde, saqué del cajón una grabadora antigua. No para vigilar a nadie, sino para hablarme. Grabé una nota. Antonio, si alguna vez te olvidas, acuérdate. No construiste tu vida para que te la pidieran a plazos. La construiste para compartirla con quien se la gana día a día. La volví a escuchar al anochecer. Me quedé en paz. En enero, Clara me pidió acompañarla al banco. Quería cancelar una tarjeta adicional que un día yo puse a su nombre por comodidad. No le di lección. Solo le sostuve la chaqueta. Al salir, me mostró el plástico cortado en dos. Esto pesa menos así, dijo. Lo que no se debe, respondí, pesa siempre más. Compramos turrón atrasado de oferta y nos reímos de la torpeza de los dos eligiendo marcas. Reír sin temas pendientes es otra cosa. Hubo una conversación que cerró un círculo. Fue con Alba, en el banco del río. Abuelo, ¿tú te enfadaste mucho con mamá? Me dolió mucho. En los mayores, el enfado dura menos, el dolor dura más. ¿Y ya no te duele? Duele distinto. Como cuando te quitas una astilla y queda una marca. La miras y sabes que no repetirás el gesto que te la clavó. Alba asintió como si entendiera más que muchos adultos. Yo no quiero olvidar, dijo. Quiero aprender. Entonces ya has ganado la mitad de la vida, le respondí. En febrero, volví a la notaría. No para cambiar nada, sino para añadir una carta para Alba, guardada junto al testamento. Le expliqué en palabras sencillas que era la legítima, que era la mejora, porque había decidido así. Y cerré con una frase. Si un día sientes que el dinero puede convertir el cariño en peso, suelta el dinero. El cariño no debe pesar. Don Manuel leyó la carta y sonrió. Esto también es educación, dijo. La única que me queda dar, contesté. A Javier lo vi una última vez, de lejos, en una terraza. Evitó mi mirada. Me alegré. La paz, a veces, es distancia. Clara, por su parte, empezó a traer sobres cerrados con pequeñas cantidades para contribuir a la comida de los domingos. Los acepté. No por necesidad, sino por respeto. La primera vez, dejó el sobre sin mirarme. No es dinero, papá, susurró. Es decirte gracias por la mesa. Entonces se queda, dije. Y se quedó. Una mañana de marzo, me pidió que la acompañara a ver un estudio que podía permitirse. Era modesto, con luz por la tarde y una cocina mínima. No es Nervión, dijo con media sonrisa, pero es mío. Lo que es tuyo de verdad, le respondí, es quien eres ahora cuando abres la puerta. Firmó el alquiler una semana después. Llevé el destornillador, colgamos una balda y un reloj heredado de la abuela. No necesitó más. Ese domingo, volví a sacar el mantel de cuadros de las grandes ocasiones. Puse la tortilla con un poco más de cebolla, como antes, aceitunas y pan del mercado. Al sentarnos, Clara apoyó la mano sobre la mesa, sin decir nada. Papá, murmuró, gracias por no salvarme a cualquier precio. Gracias por aprender a salvarte tú. Brindamos con vino tinto. Alba, con agua. Nadie hizo discursos. No hacían falta. Ahora, cuando amanece, abro la ventana que da al patio y dejo que el olor a naranjo entre sin pedir permiso. Escucho el carrito del panadero, los pasos tempranos, una radio lejana. La casa, por fin, suena a casa. El Citroën sigue igual. A veces le paso un trapo para quitarle el polvo. Los arañazos no se van, pero ya no piden irse. Son parte de la historia, como las arrugas de las manos, como las sillas que crujen. He aprendido algo que me repito como un pequeño rezo. No construí mi vida para que me la arrebataran. Tampoco para encerrarla en un cajón. La construí para compartirla con quien la cuida. Y si algún día me falta la voz para decirlo,
Que hablen mis papeles, mis gestos y mi silencio. Porque la dignidad no hace ruido. Coloca las cosas en su sitio, se sienta a mirar el río. Y yo, con mi café de media tarde, la miro también. Sin prisa, con gratitud. Cuando cae la lluvia fina sobre el patio y el azulejo brilla, cierro los ojos y escucho. La casa respira. Sevilla huele a suelo mojado. Y yo, viejo y a gusto, vuelvo a esa certeza que ya no me abandona. Todo lo que se sostiene en el respeto, se queda. Entonces, sin más, apago la luz de la cocina, dejo la taza en su plato y dejo que el silencio limpio haga el resto. La primavera llegó despacio, como si no quisiera despertarme del sueño en que por fin vivía tranquilo. El azahar inundaba las calles de Triana. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa olía a algo más que a café y recuerdos. Olía a presente. Cada mañana abría las contraventanas y me sentaba junto a la mesa del patio, con mi libreta de tapas negras. Empecé a escribir pequeñas notas, no para nadie en concreto, sino para dejar constancia. Llamé a ese cuaderno Lecciones Tardías. La primera página decía: el amor sin límites no educa, confunde. Los límites no alejan, protegen. Y cuando se ponen con calma, salvan más que 1000 perdones. No era un hombre de frases grandes, pero esas palabras me salían solas. Las había aprendido a base de silencio y decepción, no de libros. Y cuando Clara venía y me veía escribir, sonreía. ¿Qué apuntas tanto, papá? Cosas que no quiero olvidar, hija. Lo que se olvida se repite. Una tarde de abril, mientras tomábamos café en el balcón, Clara me contó algo que me dejó callado. He decidido vender el coche, papá. ¿El tuyo? No, el tuyo. El Citroën. Me quedé en silencio, mirándola. No quiero quedarme con algo que te recuerde el peor día de tu vida. Lo venderé. Y con el dinero pagaré la matrícula de Alba en el conservatorio. La miré largo rato. No había culpa en su voz. Solo reparación. Haz lo que te dé paz, hija. Las cosas no guardan rencor. Solo las personas lo hacen. Una semana después, el coche se fue. Lo vi marchar desde la ventana. El motor ronco alejándose calle abajo. No sentí pérdida. Sentí descanso. Como si por fin se cerrara un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche Clara me envió un mensaje. Papá, gracias por dejarme enmendar. Ahora el coche servirá para algo bueno. Respondí solo. Eso es el perdón, hija. Cuando el daño se convierte en utilidad. En mayo, cumplí 70 años. No hice fiesta. No me gustan los cumpleaños grandes. Pero aquella tarde, al abrir la puerta, encontré a Clara y a Alba con una tarta de nata y un ramo de flores. No te escapas, abuelo, dijo Alba riendo. No lo intento, mi vida. Ya he corrido bastante. Comimos juntos en el patio. Clara había preparado tortilla con cebolla y aceitunas del mercado, como siempre hacía yo. Cuando terminé de soplar las velas, sacó de su bolso un sobre blanco. Esto no es dinero, dijo. Es un documento. Dentro había la cesión notarial del pequeño piso que había alquilado, pero a nombre de Alba. Quiero asegurarle un lugar, dijo. No quiero que repita mis errores. Le apreté la mano. Lo importante no es lo que le dejes, Clara. Es lo que le enseñas a respetar. Esa noche, cuando se fueron, me quedé mirando la foto de las 3 generaciones que Alba había hecho con su móvil. Ella, su madre y yo, riendo. La dejé en el aparador, al lado de la de su abuela. 2 mujeres de tiempos distintos, pero con el mismo brillo en la mirada. A finales de mayo, me encontré con don Manuel, el notario, en el mercado. Don Antonio, hace buena cara, me dijo. Debe de ser que ya no tengo cuentas pendientes, ni con la vida ni con la gente. Eso rejuvenece más que cualquier crema. Nos reímos. Le conté lo del coche, lo de Alba, y me dio una palmada en el hombro. Entonces su testamento está vivo. Y los vivos cambian el mundo más que los papeles. Esa frase me acompañó toda la semana. La escribí en la libreta.
No basta con dejar bienes, hay que dejar ejemplos. Un sábado de junio, Clara me pidió ir juntos al cementerio. No era costumbre suya, así que acepté sin preguntar. Llevamos flores blancas. Al llegar, se detuvo frente a la lápida de su madre. No la visito tanto como debería, dijo. Pero desde que tú y yo hablamos, siento que la tengo más cerca. Yo guardé silencio. El viento movía las hojas del ciprés. Mamá estaría orgullosa, añadió. De ti. Y de ti, Clara. No por no fallar, sino por aprender a levantarte. Ella asintió, limpiándose una lágrima sin dramatismo. Nos quedamos un rato allí, sin hablar, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. A veces, el amor también consiste en quedarse quieto. En julio, el calor volvió con fuerza. Una tarde, mientras yo regaba las macetas, Clara llegó con una bolsa. Pan y gazpacho. Me ha salido medio decente. Si lo has hecho tú, estará perfecto. Cenamos en el patio, riendo con Alba. Hablamos del verano, de los planes, de la vida sin sobresaltos. En un momento de silencio, Clara dijo: ¿Sabes, papá? A veces pienso que aquel día, cuando me dijiste que me devolvías mi libertad, fue el día en que realmente me hiciste hija. Tal vez sí, contesté. Porque ser hija no es depender, es poder volver sin miedo. Una tarde cualquiera, ya en agosto, recibí una carta del banco. La venta del coche se había completado. En la transferencia, Clara había añadido una nota. Ingreso por la venta de Citroën. Para que el último ruido de ese motor se convierta en música para Alba. Sonreí. En silencio, encendí la radio. Justo sonaba una pieza de piano suave. Cerré los ojos y pensé: ahí está, la música. Ya llegó. El verano pasó con calma. No hubo viajes lejanos, ni grandes gestos. Solo días de rutina tranquila. El panadero, el vecino que saludaba, las siestas lentas. Y los domingos, la mesa de siempre, con 3 platos y conversación sin heridas. A veces, mientras recogía los vasos, pensaba en todo lo que cambió sin hacer ruido. No hubo venganza, ni castigo, solo orden. Y ese orden, aunque parezca frío, trae justicia. La que se entiende sin tribunales, la justicia del respeto. En septiembre, comencé a escribir cartas para Alba, una por cada año que cumpla desde los 13 hasta los 18. La primera empieza así: cuando alguien te quite algo, no te apresures a recuperarlo. Pregunta primero si lo necesitas. A veces perder es la forma más limpia de ganar. La última la dejé sin fecha. Termina con estas palabras: cuida tu dignidad como si fuera un mantel de lino. No se tira por una mancha. Se lava y se guarda para las grandes comidas. Ahora, mientras escribo esto, la lluvia cae sobre los tejados de Triana. En la mesa hay una taza de café humeante y la libreta abierta por la última página. Hoy he apuntado una sola frase. He aprendido que la paz no se hereda. Se construye con cada gesto que no humilla. Cierro la libreta. Fuera, la ciudad huele a pan, a tierra mojada y a promesa. Y yo, Antonio Martín, viudo, padre y abuelo, miro mi casa y comprendo al fin que la verdadera riqueza no está en lo que poseo, sino en lo que ya no me pesa. El respeto regresó, sin pedir permiso. Y con él, la voz de mi hija, la risa de mi nieta y el silencio amable que solo existe cuando la vida vuelve a su sitio. Me levanto, recojo la taza, y mientras la coloco en el fregadero, murmuro para mí, como un rezo viejo y sencillo: el respeto no se hereda, se cultiva, día a día. Luego abro la ventana, dejo que entre el aire fresco, y contemplo el amanecer sobre el Guadalquivir. El sol asoma despacio, dorando los tejados, y pienso, con la serenidad de quien ha vivido y comprendido: ya está. Lo que dolía, enseñó. Lo que enseñó, se quedó. Y lo que se quedó, por fin, da paz. El otoño volvió, y con él esa luz tibia que se posa sobre los azulejos del patio como si lo perdonara todo.
Había pasado un año exacto desde aquel día en que Clara me llamó estorbo. Lo recordé sin rencor, como se recuerdan los inviernos duros cuando el calor regresa. No hay nostalgia, solo gratitud de haber sobrevivido. Clara llegó un domingo con una caja en brazos. Alba corría detrás, riendo. ¿Qué traes ahí, hija? Papeles. De los que pesan. Quiero guardarlos contigo. Los dejó sobre la mesa del comedor. Dentro había documentos del piso, recibos, el contrato del conservatorio de Alba y varias cartas sin abrir. He aprendido, dijo, que guardar las cosas ordenadas evita que el pasado nos grite. Sonreí. Esa frase no era suya, era mía, de un domingo cualquiera, hace años. Nos sentamos los tres. Clara hojeaba las carpetas, Alba dibujaba. Papá, me dijo ella sin mirarme, ¿te acuerdas del coche? Sí, pues lo he borrado de mi cabeza. Pero no de mi lección. Cada vez que dudo, me acuerdo de cómo te sentaste en silencio y no me gritaste. Ese silencio me pesa más que cualquier reproche. El silencio pesa, respondí, pero también enseña. Las palabras hieren, el silencio moldea. En esos meses empecé a notar el paso del tiempo de otra forma. No como una amenaza, sino como un reloj amable que me recordaba que ya había hecho lo necesario. Mis manos, más torpes, empezaban a soltar lo que antes querían retener. El bastón junto a la puerta, los paseos más cortos, el ritmo más lento. Y, sin embargo, dentro de mí, todo era ligero. Cada mañana, mientras tomaba el primer café, escribía una línea en la libreta negra. A veces solo una palabra: paz, orden, luz, perdón. No necesitaba más. La última página que llené en septiembre decía: hay heridas que no cierran para que recordemos cómo se respira después del dolor. No era amargura, era memoria limpia. Un día de octubre, recibí una carta con membrete del ayuntamiento. Me ofrecían participar en un proyecto de historias locales. Querían recoger relatos de vecinos mayores sobre la vida en Triana. Clara, que siempre fue hábil con los papeles, me animó. Papá, cuéntales tu historia. La tuya y la mía. No, hija. Esa historia ya está contada donde debe. Aquí. Y toqué mi pecho. Entonces cuéntales otra, insistió. Cuéntales cómo se sobrevive al orgullo. Al final acepté. No por vanidad, sino por dejar algo útil. Me senté frente al joven periodista que vino a grabarme. Un chico amable con barba incipiente y libreta nueva. ¿Cuál cree usted que es la lección más importante que le ha dado la vida, don Antonio? Me preguntó. Que el amor, si no se cuida, se convierte en deuda. Y las deudas se pagan con silencio o con distancia. Mejor con silencio. El chico asintió, sin entender del todo. Era joven. Le sonreí. Cuando tenga mi edad, quizá lo comprenda, le dije. Clara había cambiado. No en el rostro. Seguía siendo la misma niña que se subía a mis hombros para ver las cofradías, sino en la mirada. Ahora había serenidad, algo que solo da la culpa redimida. En octubre me llevó al conservatorio a ver a Alba en un recital de piano. Tocó una pieza sencilla, pero cada nota tenía peso. Al terminar, vino corriendo hacia mí. ¿Te ha gustado, abuelo? Ha sonado a verdad, mi vida. Y la verdad siempre emociona. Clara me miró, y por un instante supe que todo el recorrido, la herida, la distancia, el perdón, había merecido la pena solo por escuchar esa melodía. En noviembre, cuando el aire empezó a oler a castañas y lluvia, Clara me propuso un plan que me descolocó. Papá, ¿y si escribimos juntos tu historia? No para publicarla, solo para que Alba la tenga. ¿Y qué pondríamos? Todo, lo bueno y lo malo, pero contándolo tú, con tu voz. Acepté, con una condición, que ella también escribiera la suya. Empezamos cada tarde de sábado. Yo dictaba, ella tecleaba. A veces discutíamos por una palabra, otras nos reíamos recordando cosas que el tiempo había difuminado. No era un ejercicio de nostalgia, sino de reconciliación real. Papá, ¿por qué no cambias el principio?
Lo de estorbo suena muy duro. No, déjalo. Si lo cambias, borras el camino que hicimos. La verdad empieza en la herida. Tardamos 3 meses. Cuando terminamos, Clara imprimió el manuscrito y lo encuadernó con una cubierta sencilla. En la primera página, escribió una dedicatoria. Para Alba, para que sepa que el respeto es una forma de amor. Y que su abuelo me lo enseñó con silencio. Cuando la leí, no pude hablar. Solo puse mi mano sobre la suya. No hizo falta más. La vida siguió con su ritmo. Las tardes de dominó en el bar, los paseos por la orilla del Guadalquivir, las comidas en casa. Pero había algo distinto. No era felicidad. Esa palabra siempre me ha parecido ruidosa. Era paz estructurada, como una casa bien construida donde cada ladrillo está en su sitio. Un día, mientras guardábamos platos, Clara me preguntó, ¿tú me has perdonado del todo? Sí, hija, pero no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesitaba. Se le escapó una lágrima, y yo la dejé caer. No siempre hay que secarlas. En diciembre, escribí mi última nota en la libreta negra. La dignidad no se grita. Se mantiene de pie, incluso cuando ya nadie mira. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, junto a una llave de latón vieja y un trozo del llavero que Clara me arrebató aquel día. No lo guardé por rencor, sino como símbolo de todo lo que se rompe y puede repararse. El invierno trajo una niebla suave. Alba vino con una bufanda que ella misma tejió. Para que no te resfríes, abuelo. La bufanda olía a jabón y a casa nueva. Me la puse y le guiñé un ojo. Ahora sí que estoy protegido, mi vida. ¿De qué?, preguntó. De olvidar lo importante. Clara nos miraba desde la puerta, en silencio, con esa mezcla de amor y pudor que solo los hijos adultos sienten por los padres cuando descubren que también fueron frágiles. A veces, por las noches, cuando el reloj marca las 11 y el barrio se calla, salgo al patio con mi taza de manzanilla. El aire trae los sonidos de la ciudad, una guitarra lejana, un coche que pasa, una puerta que se cierra, y pienso en todo lo vivido. No fue un cuento. No hubo finales perfectos, pero hubo justicia íntima, esa que no reparte nadie, solo el tiempo. Cierro los ojos y escucho las hojas moverse. Me digo a mí mismo, sin voz, no hay herida que no enseñe, no hay silencio que no cure. Y mientras la noche se asienta sobre Sevilla, sé con certeza que la historia que empezó con una humillación termina aquí, con una calma sin deuda. Miro al cielo, oscuro y limpio, y repito despacio, como una oración que no busca consuelo sino verdad. No construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para que, algún día, pudiera descansar en ella. Y así lo hago. Apago la luz del patio, dejo la taza sobre la mesa. Al entrar en casa, oigo el eco del silencio más puro, el de una familia que, después de perderlo todo, aprendió a respetarse. La mañana en que cumplí 71, amaneció con una luz distinta. No era el brillo fuerte del verano sevillano, ni la penumbra húmeda del invierno. Era un resplandor suave, como si el día se abriera con cuidado para no hacer ruido. Me desperté temprano, antes de que Clara llamara o Alba enviara su mensaje. El reloj marcaba las 6:30, y el primer gorrión ya picoteaba en el alféizar. Me serví un café, el de siempre, negro, sin azúcar, y me senté junto a la ventana que da al patio. Allí estaban, como cada mañana, los restos de mi vida en orden. El bastón apoyado en la pared, la libreta negra cerrada, el sobre con los papeles del testamento. Todo en su sitio, sin exceso ni falta. Y sentí algo que hacía mucho no sentía, ligereza sin tristeza. Clara llegó a las 10, con una sonrisa limpia. Felicidades, papá. Gracias, hija. Pensé que te habías olvidado. No me atrevería, dijo, dejando un paquete envuelto en papel marrón. Es algo pequeño, pero pensé que te gustaría. Era un marco de madera, con una foto nuestra del verano anterior. En la imagen, estábamos los tres, yo, ella y Alba,
los ojos entrecerrados por el sol, el río de fondo. En la esquina inferior, grabadas con letras pequeñas, se leían las palabras: lo que se sostiene en el respeto, se queda. Levanté la mirada y ella me observaba en silencio. ¿Te gusta? Sí, porque no es un regalo, es una confirmación. A mediodía, comimos en el patio. Alba me había preparado un bizcocho y lo decoró con azúcar glas en forma de sol. Para que te dé fuerza, abuelo, dijo, riendo. Ya tengo la tuya, y eso vale más que el sol entero. Mientras comíamos, pensé en cómo todo había cambiado sin apenas darnos cuenta. No había lujo, ni ruido, ni ese afán de demostrar algo. Solo presencia. La vida, por fin, había aprendido a hablar en voz baja. Después del postre, Clara me ayudó a recoger. En el fregadero, me dijo: ¿sabes? He vuelto a pasar por el piso de Nervión. Ah, sí, está alquilado. Pero lo vi desde fuera, y no sentí rabia. Sentí gratitud. Porque aquel piso me hizo entender que era la dependencia. Las casas enseñan más que los libros, respondí. Pero hay que saber escucharlas. Nos quedamos un momento en silencio, solo con el ruido del agua y el roce de los platos. Luego añadió: papá, creo que, si no hubieras hecho lo que hiciste, hoy no estaríamos aquí. Entonces valió la pena el dolor. Esa noche, cuando ya se habían ido, salí al patio con un cuaderno nuevo. Había decidido escribir lo que sería mi última carta. No para nadie en concreto, sino para quien un día la encontrara. Comencé despacio, con letra clara. No esperes que la vida sea justa. La justicia no es un regalo, es una construcción. No busques amor en quien solo sabe pedir. Búscalo en quien da silencio sin exigencias. Si algún día sientes que te vuelves invisible, no grites. Respira. La dignidad no hace ruido, pero sostiene. Guardé la carta dentro de la libreta negra, entre las páginas que hablaban del perdón. En noviembre, la salud empezó a fallarme. Nada grave, solo el cuerpo avisando de que el tiempo, como el vino, tiene su límite. Las caminatas se hicieron más cortas, el sueño más ligero. Pero en esa fragilidad había una serenidad que no conocía. El médico, un muchacho amable, me dijo: don Antonio, cuide el corazón. Evite disgustos. Ya no tengo de esos, le respondí. Los que tenía, los cambié por calma. Una tarde, Clara apareció con un sobre. Es del colegio de Alba, dijo, sonriendo. Dentro había una redacción. La persona que más admiro. Al leerla, tuve que hacer una pausa. Decía: admiro a mi abuelo Antonio porque me enseñó que no hace falta gritar para tener razón. Que el respeto no se pide, se demuestra. Y que a veces el amor llega disfrazado de silencio. Levanté la vista. Clara me miraba, con lágrimas contenidas. ¿Ves, hija?, le dije. No hace falta dejar herencias grandes. Basta con dejar buenas frases en la cabeza de un niño. En diciembre, el frío se coló por las rendijas del patio. Una mañana, mientras regaba las macetas, Clara llegó con un abrigo nuevo. Para que no pases frío, papá. No me hace falta. Sí, te hace falta, insistió, envolviéndome con él. No por el cuerpo, sino por el gesto. Nos reímos los dos. Me quedé mirando sus manos, ahora más fuertes, más seguras. Ya no eran las manos de la hija que pedía. Eran las de una mujer que aprendió a sostenerse sola. En enero, el barrio se llenó de olor a carbón y pan. Empecé a pasar más tiempo en casa, escribiendo. No historias nuevas, sino reflexiones sueltas. La vida no se mide por lo que nos devuelven, sino por lo que somos capaces de seguir ofreciendo sin esperar nada. Perdonar no es olvidar, es recordar sin sangrar. Clara venía cada tarde a leerme. A veces corregía una coma, otra se limitaba a escuchar. Papá, me dijo un día, estas frases deberías publicarlas. No, hija, no son para vender, son para recordar. En febrero, una vecina me pidió consejo.
Su hijo, de mi edad, discutía con ella por una herencia. La escuché con paciencia. ¿Qué haría usted, don Antonio? Nada. Dejaría que el tiempo le mostrara lo que es importante. Las prisas en los afectos solo sirven para romper lo poco que queda entero. Ella se fue dándome las gracias. Al cerrar la puerta, pensé que todos repetimos los mismos errores, solo que en distintas casas. Un domingo de marzo, Clara y Alba me llevaron al río, el mismo lugar donde todo empezó, donde el silencio pesaba más que las palabras. Nos sentamos en el banco de siempre. «Papá», dijo Clara, «¿te acuerdas de aquella tarde?» «Sí, fue el día más duro y, al mismo tiempo, el principio de todo». Asentí. Las reconciliaciones verdaderas no suenan, solo se notan. El sol se reflejaba en el agua, y Alba, sentada entre los dos, tarareaba una melodía del conservatorio. Esa noche, al volver a casa, dejé abierta la ventana. La brisa del Guadalquivir entraba despacio. Me senté en el sillón y cerré los ojos. No había miedo, ni soledad, solo una voz interior que repetía lo que ya sabía. Todo había vuelto a su sitio. Pensé en Clara, en Alba, en mi mujer, en los años perdidos y los que aún quedaban. Y comprendí que la vida, cuando se acepta con humildad, se convierte en un hogar. Antes de dormir, escribí en un papel suelto mi última nota. No dejes que el orgullo te robe la posibilidad de volver. Siempre hay un banco junto al río esperando. La doblé y la dejé dentro del marco que me regaló Clara, detrás de la foto. Quizás algún día la encuentre Alba, o alguien más. No importa, porque sé, con la certeza mansa de quien ha hecho las paces con su historia, que la dignidad heredada del silencio durará más que cualquier bien material. Apagué la luz. Fuera, Sevilla respiraba despacio, y por primera vez en muchos años, no me dolió el pasado. Solo me acompañó, como un viejo amigo que ya no exige explicaciones. El respeto se había quedado, y con él, mi paz. La noche de abril en que me faltó el aire no hubo drama. Un mareo breve, la mano en la pared, el vaso de agua temblando. Llamé a Clara sin prisas. «Voy», dijo. «No te muevas». En urgencias me pusieron oxígeno y me miraron con esa mezcla de rutina y cuidado que da confianza. El médico habló claro. Control y calma. Yo asentí. De eso me sobra, pensé. Clara se quedó sentada a mis pies, sin preguntar, sosteniéndome el abrigo doblado. No dijo perdón, no dijo culpa. Dijo, «Estoy aquí, papá». Y bastó. Al día siguiente, de vuelta a casa, abrí el cajón de la cómoda y saqué la carpeta azul. La puse sobre la mesa del patio y llamé a Clara. «Quiero enseñarte todo», le dije. «No para que lo uses ahora, sino para que un día no te pierdas». Repasamos escrituras, recibos del IBI, la póliza de decesos, la carta para Alba, el testamento con su fecha. 15 de noviembre. Ella iba asentando, tomando notas en un cuaderno pequeño. «Gracias por la confianza, papá». «No es confianza, es orden. El orden es la forma adulta del cariño». Por la tarde vino Alba con su mochila, se sentó al piano eléctrico que me había traído para no perder práctica. Tocó despacio, sin virtuosismo, pero con cuidado. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Andantino, del libro 3. La profe dice que no corra». «Hazle caso. Lo bueno se estropea con prisa». Los días siguientes fueron sencillos. Paseos cortos, siestas sin culpa, el bar de Manolo a media tarde. Empecé a regalar cosas. El reloj que fue de mi padre a un vecino que lo miraba con respeto, 3 libros de cuentas antiguas al hijo del tendero que estudia economía, la radio vieja a un compañero del dominó. No por desprenderme, por aligerar. Un domingo, mientras poníamos la mesa, le devolví a Clara un llavero. La copia de la puerta. Me miró, dudando. «¿Seguro?» «Sí, pero esta vez, hija, la llave abre si la mano respeta». La cerró en su puño y asintió sin palabras. En mayo,
Recibí la impresión encuadernada del proyecto de relatos del barrio. En la página que me tocaba habían resumido mi entrevista. Antonio, 71. Perdonar es recordar sin sangrar. Sonreí. No me reconocí en la foto. La vejez siempre sorprende, pero sí en la frase. Hubo también una visita que cerró un círculo. Javier apareció una tarde, de paisano, la mirada cansada. Solo venía a pedirle perdón. Aceptado, hijo, respondí. Y cada uno a su vida. Nos dimos la mano. Ni rencor ni reconciliación de película. Esa puerta quedó en silencio. Y así se quedó. A finales de mes, llevé a encuadernar mi libreta negra. Portada lisa, lomera crema, título en seco, lecciones tardías. Pedí 2 copias. Una se la di a Clara en un sobre. La otra la guardé junto al testamento. No es literatura, le dije. Son instrucciones de cuidado. Lo sé, sonrió. Y de dignidad. Ahora, al amanecer, vuelvo a mi rutina. Pongo el café, abro la ventana y dejo que el olor a pan entre despacio. Se oye un murmullo de lluvia en los tejados. Triana amanece con esa claridad que limpia. La mesa del patio está despejada. 2 tazas, el marco de madera con nuestra foto, la llave que Clara me devolvió para que la guarde por si acaso. Pienso en la frase que me acompaña desde entonces: el respeto no se hereda, se practica. Y sonrío, porque en esta casa ya no hace falta decirlo en voz alta. Está en cómo Clara llama antes de abrir, en cómo Alba seca las tazas sin que se lo pida, en cómo el silencio ya no pesa. Doblo un paño, acomodo la silla contra la pared y miro el cielo. La lluvia fina, luego para. El patio huele a tierra recién lavada. Tomo el primer sorbo de café, sin prisa. Cierro los ojos. No hay cuentas pendientes. No hay puertas abiertas con ruido. Hay orden, calma y compañía. Y así, con el rumor del agua todavía en los canalones y la luz entrando limpia por la ventana, entiendo que esta historia, que empezó con una frase que me vació el pecho, termina aquí, llena por dentro, en paz, con el hogar de nuevo a salvo, con la mañana, por fin, de nuestra parte.